Qué bueno que nos sigan acompañando. Continuamos en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, desde la sede de Vive Occidente. Hoy nos está acompañando Tony Bosa. Tony nos ha instruido tanto en los programas como en los libros que ha publicado: La guerra contra el pueblo, la crisis financiera, cómo construir el Estado comunal, la oferta engañosa de la derecha. Pero además de eso, hoy nos está hablando sobre los comités locales de abastecimiento y producción. No solamente, por supuesto, también la gran misión abastecimiento soberano y, por supuesto, lo que está pasando en el país. Tony, hace un rato estabas mencionando que los patrones de producción y de distribución de alimentos y de bienes en general en el país deben ser de alguna manera modificados, porque han venido siendo patrones que más bien han atentado contra nosotros. Yo te quería agregar un tercer elemento, que son los patrones de consumo. Ha habido cambios en el consumo del venezolano que, a mi manera de ver, son muchos de ellos positivos, pero me gustaría que fueras vos que nos dijeras, porque yo de economía sé lo que vos me estás enseñando. Y continuamos entonces con Tony. Bueno, mira, es importante primero ver que detrás de lo que es obvio en la realidad, el problema de las colas, etcétera, toda esta situación que hemos vivido en los últimos años y que los venezolanos no hemos vuelto expertos en ver. Sin embargo, hay procesos que están operando en la realidad y que no son tan visibles. Sin embargo, son parte de lo que pueden explicar la complejidad de lo que acontece en la realidad. Uno de los elementos son los cambios en los patrones de consumo. Fíjate, la gran industria, y vos que sos sociólogo, sabes de esto, de la mediática, la gran industria de la publicidad, de la propaganda, de los medios de sugestión psicológico para potenciar el consumo, orientarlo, definirlo, etcétera, invierten miles de millones de dólares cada segundo que transcurre en el planeta para que tú compres X producto, sí, para posicionarlo no como una mercancía, sino como una especie de tótem que merece adoración. Eso es lo que llaman la alienación, el efecto alienante, la cosificación de la relación entre el hombre, entre los hombres. Pero hay un elemento fundamental. Todo esto ha generado un patrón de consumo que históricamente nos ha metido en el cerebro. Venezuela, por lo menos, es un país que le gustó históricamente el béisbol, pero eso no es por simple casualidad. Eso es un patrón impuesto. De alguna manera también, por supuesto, hay un disfrute del deporte, pero mientras todo el resto de los latinoamericanos les encantaba era el fútbol, en Venezuela era el béisbol. Entonces parece un hecho sencillo, pero tiene un condicionamiento de patrón de consumo, tiene que ver con las transnacionales, tiene que ver cómo se instauró acá, y por cierto, a mí me gusta mucho el béisbol y el fútbol. Estoy hablando simplemente como un elemento, cómo se posicionó en la mente de los venezolanos. Hay algo que está pasando aquí y que el empresariado y la burguesía le tiene terror. El venezolano está rompiendo el vínculo de lo que llaman la fidelidad a la marca. Exacto. Como me obligaste a tener que usar cualquier cosa por desodorante, los venezolanos y las venezolanas, que son de las que en el planeta entero consumen más bienes de uso personal que más nadie, se bañan 3 veces al día, tienen perfume, desodorante, crema de todo tipo. Resulta que un día en la mañana descubrieron que los empresarios les dio la gana de no darnos ninguno de esos productos. Exacto. Y entonces ellos mismos, por su conducta desestabilizante, rompieron la fidelidad a la marca. Resulta que ahora tú vas a cualquier parte y tú le preguntas a una persona, pregúntale usted a cualquier persona, ¿qué desodorante está usando? El que se atraviese. ¿Qué mayonesa, qué aceite, lo que venga, qué margarina? Incluso hasta desodorante de mujer, los hombres, y de hombres, las mujeres, eso no importa. Entonces, ¿qué sucede ante esto? Que ahora resulta que cualquier venezolano que esté dispuesto a producir un bien que sustituya esos bienes, la gente lo va a aceptar. Exactamente. ¿Por qué Lorenzo Mendoza se asustó después que nos estuvo chantajeando durante varios días que no voy a producir cerveza porque no me llegan los insumos, porque el barco no lo he podido contratar? Y cuando salieron 6 empresas venezolanas, pequeñas, diciendo nosotros producimos esa cerveza. Al otro día el barco apareció por arte de magia, cayó del cielo. Así fue. Y entonces empezaron a producir, porque Lorenzo Mendoza sabe que en 2 minutos puede perder el control del bien que él produce, simplemente porque ellos mismos, con esta crisis, están creando la posibilidad de transformación de nuestro patrón de consumo. E incluso lo están justificando, Tony. Yo quiero que compartamos con todos nuestros usuarios y usuarias un video en el que vamos a escuchar una declaración del presidente de Fede Cámaras en relación a los bachaqueros, que, bueno, ya la vamos a escuchar y creo que Tony haga el análisis respectivo. Adelante con el video. Bachaqueros es la economía informal del país. Es una actividad empresarial que no encuentra la ruta para poderse formalizar y prospera en función de mercados probablemente especulativos
pero son empresarios igual que los empresarios formales. Más bien deberíamos crearles toda la estructura y la plataforma para que estos emprendimientos informales puedan prosperar, pero en el plano formal, para que generen empleo y generen impuestos. Así que el atacar a los bachaqueros y el decir que es una actividad que promueve supuestamente una actividad en contra de un gobierno, yo creo que no es como que muy saludable, porque alrededor de 6 millones de personas y de familias viven de esa actividad que está en el plano informal, lamentándolo mucho. A nosotros no nos gobierna ni Fedecámara, ni Consecomercio, ni Benanchamp. 3 enemigos del pueblo: Fedecámara, Consecomercio y Benanchamp. Pueblo, reconócelo, son tus enemigos económicos. Ellos están detrás de la guerra económica, esas 3 instituciones. Fedecámara, Consecomercio y Benanchamp están detrás de la guerra económica contra el pueblo. Aquí no gobiernan ellos ni gobernarán más nunca. Entonces uno es libre de ir por ahí, ni el Fondo Monetario. Yo no recibo una sola llamada ni de Washington, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial para decirme, no puede aprobar esos recursos para esa escuela porque está reducido el gasto social, como hacía el neoliberalismo. Bueno, Tony, ahí tenemos al presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, justificando a los bachaqueros, y como lo que decías hace un rato en el segmento anterior, Tony, del informe Fox, de esa mentalidad de rapiña del empresario venezolano, es lo que está prácticamente justificando que también hay que permitir ese tipo de políticas. Es más, está justificando, incluso dice que son 6 millones de familias, dijo personas, dijo familias, que se beneficiaban o que participaban directamente como bachaqueros en el país. Pero después está el presidente Nicolás hablando de la soberanía en las decisiones económicas del país. Los 2 elementos para que hagamos entonces el análisis, Tony. Bueno, lo primero en el plano discursivo, en el plano del imaginario, lo que tiene que ver con la validación o con el hecho de generar una especie de comportamiento aceptable o pretender hacerlo aceptable en la sociedad, está en perfecta línea con el doble rasero que ha tenido la burguesía venezolana. La burguesía siempre ha tenido la forma de crear un pretexto para hacer el pillaje. Si tienen que vender a su propia madre, lo hacen para poder seguir haciendo lo que siempre han hecho, que es un acto de pillaje. El empresario venezolano, incluso en las categorías marxistas de decir que si aquí hay una burguesía, no encaja el concepto. La categoría no encaja porque el burgués normal agarra, se arriesga, invierte un capital, contrata un factor trabajo, lidia con los problemas laborales, tiene que buscar insumos, tiene que generar toda una cadena productiva. Al final, después que explota la gente, tiene una ganancia, tiene unos dividendos, tiene que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Esto no lo hace el empresario venezolano. Históricamente, y las cifras están en el Banco Central de Venezuela, desde los años 50, que hay registros en el Banco Central de Venezuela, la curva de inversión de capitales en Venezuela es negativa, va en declive. ¿Qué significa esto? Que los empresarios agarran los dólares públicos, porque hay que recordarle al país que en este país los empresarios no producen dólares. El 97% de los dólares lo produce el sector público. Eso que ellos dicen que es ineficiente, que el sector público no sirve, que es sinónimo de ineficiencia y de corrupción, pues resulta que es lo contrario. En este país, quien produce divisas es el sector público. Ellos lo que han hecho es captarla. Cuando este señor presidente de Fedecámara justifica que un acto de agresión contra un pueblo, porque además hay que decir una cosa, hay bachaqueros, lo que llaman el bachaquero menor, el último eslabón de la cadena. Al de tal, pues. Claro, pero hay bachaqueros de más rango, compañeros, donde incluso muchos actores que están ahí inscritos en Fedecámara son los principales articuladores y algunos incluso de los bancos, porque cada vez que salen miles de toneladas de productos para Colombia, por ejemplo, esas transacciones yo no veo que las saquen en sacos de billetes, eso pasa por un banco. Esa transacción la hacen en un banco. De hecho, los grandes bachaqueros colombianos vinculados al narcotráfico, vinculados a los paramilitares, vienen y hacen las transacciones en los bancos venezolanos, pasando simplemente la frontera, como efectivamente lo han hecho. Y todo esto enmascarando una relación que no es comercial, que es una desestabilización contra un país. Exacto. Mira, si usted va a cualquier país de lo que llaman del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, y usted intenta hacer una venta ilegal de un producto, usted va preso. Es más, tiene que tener todas sus licencias al día, tiene que estar en el establecimiento, tiene que pagar los impuestos. Entonces estos señores tienen un doble rasero. Así como hacen un culto al modo de vida americano en ciertas cosas, entonces la delincuencia, porque eso es un acto delictivo, entonces tendríamos que extender eso a cualquier otro tipo de delito que se extienda. Exacto. Porque un criminal también es hijo de algún padre y de alguna madre, tiene familia y contrata también, gente. Y contrata gente. Entonces,
Por favor, no lleguemos a la cosa al extremo con el pretexto de querer ser antigobierno, justificar lo injustificable. Estamos hablando, Tony, también de una situación que llama mucho la atención. Es decir, si yo quiero comprar el bien, no lo puedo comprar porque entonces hay una cola inmensa y tendría yo que estar 3, 4 horas en la cola, como le pasa a la gran mayoría de los venezolanos. Me ha tocado, por supuesto, yo también he hecho esas colas y me ha tocado 3, 4 horas en una cola para comprar 2 harinas o un aceite, por ejemplo. Quien no me deja comprar a mí es quien precisamente está haciendo esas colas para después vendérmelo más caro. O sea, llega un punto en el que inclusive, aunque se liberen los precios, como hay gente que pide eso, ¿no? Hay gente que dice, lo que hay que liberar los precios porque los precios están desfasados. Yo lo que pregunto es si se liberan los precios y sigue el bachaqueo comprando los productos para no permitir que todo el pueblo venezolano tenga acceso a ellos y después tenga que comprárselos a ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos logrando nada. Sigue siendo el problema fundamentalmente allí. El problema sigue estando en el bachaqueo. Sí, indiscutiblemente. Y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con lo siguiente. El gobierno no puede liberar los precios. Porque al liberar los precios va a pasar una cosa muy simple. Y si queremos ver cómo pasa, busquemos en internet las noticias de Argentina. En Argentina acaban de liberar los precios, acaban de liberar el dólar. ¿Cuáles son uno de los primeros resultados? Que en los primeros 6 meses del año, el sector que más ha ganado dinero, un 60% más que el año pasado, el sector bancario. La gente ha dejado de pagar los servicios para poder comer. La televisión, el fútbol gratuito por televisión, que antes lo habían puesto gratuito, ahora no, tienes que pagarlo. Es decir, todo lo que significaba antes la posibilidad de acceder a un bien, ahora tienes que pagarlo. ¿Eso qué significa? Una brecha mayor entre pobres y ricos. Mayor pobreza. Una mayor capacidad de generar pobreza y de acumulación en un pequeño sector de la sociedad. Recordemos lo que pasaba en la Cuarta República. El capitalismo venezolano es tan ineficiente que el mercado venezolano era apenas el 20% de la población. Ese rentismo del que hablan de que padecemos los venezolanos, hasta que llegó Chávez, ese rentismo lo usufructuaba un 20% de la población. Eso de que los mayameros, está barato, dame 2. ¿Quiénes iban para Miami? La clase media, compañeros. Los pobres no íbamos para Miami, solo que después lo generalizaron como que éramos todos los venezolanos. Entonces aquí una de las cosas que tenemos que poner en entredicho son algunos conceptos como el rentismo. La derecha lo que quiere es volver al antiguo rentismo. Ellos no quieren superar el rentismo. Ellos no están apostando a crear un nuevo modelo distributivo, productivo, que sea capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría. No, ellos están reclamando su derecho a seguir obteniendo los dólares baratos que antes obtenían a cantidades industriales y que ningún dólar de eso se vaya a ninguna misión. ¿A cuántas personas, por ejemplo, de la tercera edad incorporó el programa de pensiones? ¿Cuántas personas de enfermedades terminales están recibiendo medicinas que son costosísimas y que el Estado venezolano les provee? ¿Cuántos gobiernos en el mundo están construyendo viviendas para sus ciudadanos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. De tal manera que esta coyuntura está poniendo en tensión una serie de formas de ver la realidad y el pueblo tiene que hacer lo que dice el presidente Maduro. Tiene que reconocer sus enemigos. Sí. Tiene que reconocer quién le está hablando para confundirlo y quién le está hablando con la verdad, incluso en un momento en que la gente pide más respuestas de un gobierno que cada día más le está dando. Porque te voy a decir, Javier, ¿por qué le duelen los claps a la derecha? Porque están empezando a dar resultados. Claro que han tenido problemas, indudablemente que lo han tenido, Tony, pero han empezado a dar de resultados. Disculpa que te interrumpa, nos toca hacer la segunda pausa y me gustaría que comenzáramos por allí. ¿Cómo los CLAP están comenzando a dar resultados? ¿Qué resultados se están obteniendo? Pero además de eso, hagamos un análisis. ¿Qué significan los CLAP comparado con la manera como se vienen distribuyendo los alimentos en Venezuela antes de que aparecieran los CLAP? Me gustaría que habláramos de eso. ¿Cómo no? Y ustedes no se vayan a ir muy lejos, vamos a continuar aquí desde el kiosco El Saladillero, llevándoles a ustedes Real y Medio hoy, contando con la presencia de Tony Bosa, que como siempre nos está haciendo ver las cosas de una manera que mucha gente no quiere que veamos a través de los medios de comunicación. Ya volvemos.